Ignoré a la mujer muerta que estaba detrás de Pete. Bueno, lo intenté. Ya había aprendido bastante a no mirarla, pero no escuchar era otra cosa. Gotear. 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 ¿Era sangre que rodaba perpetuamente por sus dedos, o algo peor? No hay forma de saberlo sin mirar. Me ardían los ojos con la tentación de echar un vistazo, solo una rápida, seguro que no serviría de nada. Parpadeé con fuerza y me concentré en lo que decía Pete. No hay Shirley esta noche. Unos niños han cogido gripe. Me he ofrecido voluntario para preparar el equipo. Señalé por el pasillo. ¿Vamos? Yo iba en marcha, cuidando de no mirar de ventanas, pomos brillantes, charcos inesperados, cualquier cosa que pudiera reflejar. Cuando llegamos a nuestra habitación, me detuve, lanzando a Pete una mirada de reojo. ¿Quieres? Sabía cómo va el procedimiento, nada de poner un pie en la habitación. Todavía no. Con una exagerada naturalidad, se apoyó en la pared y fijó la mirada en el techo, mientras yo abría la puerta y me apresuraba a entrar. Metí la llave en la cerradura del armario y encontré lo que necesitaba a mano. Gracias a Dios por las habilidades organizativas de Shirley. Casi corriendo de vuelta a la puerta, destapé el tarro y dibujé una gruesa línea de sal justo dentro del umbral. Vi un breve destello de pies descalzos. Hinchada, la carne blanca del cadáver atravesó azul. Un líquido oscuro y viscoso se acumuló alrededor de los dedos podridos. Entonces Pete pasó por encima de la sal y caminó rápidamente hacia el armario de almacenamiento, cerrando la puerta tras de sí con un clic firme. Eso me dejó a mí con las persianas. No era culpa de Pete, no sería justo esperar que lo hiciera. Ninguna lógica evitaba la oleada de resentimiento que sentía mientras luchaba con los cables que se enredaban cada vez más, con la mandíbula apretada, esperando escuchar. Grifo. 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 Se me secó la boca. Justo a mi derecha, al otro lado del cristal, había una masa de baba negra, y, ¿era una uña? No es de extrañar que los limpiadores nos odien. Las palabras salieron de mis labios antes de que pudiera detenerlas, seguidas de una risita que sonó más bien a chillido. Reconocimiento. Mala idea. Pero rompió el pesado silencio de la sala, despejó mi mente el tiempo suficiente para ganar la batalla con las persianas. Con el mundo exterior finalmente fuera de combate, me permití un momento, justo el tiempo suficiente para que mis manos dejaran de temblar. Cuando llegué al armario de almacenamiento, ya había conseguido poner una sonrisa en la cara. Pete ya había recuperado su talismán. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, apretando el libro con un engranaje tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. Cuando oyó la puerta abrirse, levantó la vista expectante. Todo despejado, confirmé. ¿Semana dura? Me mordí la lengua mientras él se ponía de pie de un salto. Le parecía de mala educación no preguntar, especialmente cuando las ojeras bajo sus ojos eran mucho más oscuras de lo habitual. Pero ahora no era el momento. Nuestra primera y más importante regla lo dejó claro. Arrastramos las sillas en silencio y las pusimos en círculo en medio de una habitación. Pete sacó 5 velas blancas gruesas, una para cada uno, y las colocó junto a las sillas, mientras yo saqué la caja de talismanes. En la parte inferior había un revoltijo de fichas metálicas, símbolos de una docena de creencias diferentes. Eran una resaca desde los primeros días, cuando solo estábamos Shirley y yo, torpemente a tientas entre la oscuridad. Ninguno de nuestros habituales resultó ser especialmente religioso, ni siquiera Stephen, nuestro antiguo hombre de iglesia. Todos preferíamos algo un poco más personal. Un osito de peluche casi gastado. Una botella casi llena de whisky. Un hueso de goma de perro, grabado con las marcas de dientes de su antiguo dueño. Saqué el mío, un llavero con una foto de un pueblo costero, y lo guardé en el bolsillo. El árbol para gatos era demasiado engorroso para que cualquiera de los dos lo gestionara solo, así que lo colocamos juntos antes de separarnos para terminar. Pete realizó una búsqueda exhaustiva de la habitación, rebuscando en cada cajón y arrodillándose para meterse bajo las mesas.
No éramos los únicos que usaban esta sala, un espejo compacto extraviado por el grupo de tejido para la ansiedad podría resultar desastroso. Mientras él hacía sus rondas, yo puse las cartas de reglas plastificadas. A estas alturas, ya los conocía de memoria, pero los hojeé igualmente, como Shirley solía decirnos, dedicar un par de minutos a refrescar la memoria podía ahorrarnos una vida de sufrimiento. La discusión no debe comenzar hasta que todas las medidas de protección estén en vigor. Cualquier miembro con seguidores no debe entrar en la sala hasta que se haya trazado la línea de sal. Cubre cualquier superficie reflectante. Una vez encendidas las velas, nadie puede irse hasta que se hayan consumido. No seas un imbécil. Las historias de todos son válidas, aunque no coincidan con las tuyas. Escucha cuando alguien está hablando. Tendrás tu turno para hablar. Vigila a Ed. Daphne entró sin problemas justo cuando terminábamos, llevando su jersey rosa peluda favorito y una enorme lata de galletas. Le lanzó una mirada evaluadora antes de empujarle la lata en los brazos. Estás demasiado delgado. Come, ordenó. Me dio un abrazo rápido antes de coger el osito de peluche de la caja de talismanes, sosteniéndolo en su regazo mientras se dejaba caer en uno de los asientos. Mary vino después, frunciendo el ceño y luciendo un ojo morado furioso. Daphne emitió un pequeño chillido de desánimo. Pobre amor. ¿Qué pasa? Se detuvo, tapándose la boca con una mano y mirando con los ojos muy abiertos a nuestro alrededor. No te preocupes, la tranquilizó Mary. El puño que hizo esto fue humano. ¿Quién sería tan tonto como para darte un golpe?, pregunté, incrédulo. Bajita podía ser, pero cuando Mary no llevaba el pub, ayudaba en la granja de su hermano. Entre cargar barriles y fardos, sus brazos bien podrían haber sido de acero. Cliente que se había pasado de la bebida. Sacó el juguete para perros de la caja, apretando el puño alrededor de él. El chillido hacía tiempo que murió, pero soltó un triste soplo de aire. Ahora está prohibido. ¿Solo que me desaigan? Alcé las cejas. Las comisuras de sus labios se movieron ligeramente. Quizá también un poco magullado. Stephen llegó el último, unos minutos después de la hora de inicio que nos había asignado. Perdón, jadeó mientras forcejeaba con el transportín que maullaba por la puerta. No quiso cooperar esta noche. Dejó el transportín en el suelo con un golpe, abrió la puerta y salió corriendo a toda prisa. Ed salió con paso firme, moviendo la cola con irritación. Dirigió sus ojos verdes y amenazantes hacia Stephen, que levantó las manos en señal de rendición. No seas un cobarde, arrulló Daphne. El pobre Stevie tenía que traerte aquí de alguna manera. Por toda la sala, las manos se metieron en los bolsillos. Produjeron trozos pequeños de queso, galletas para gatos, restos de pollo sobrantes. Ed aceptaba nuestras ofrendas como un rey que recibe regalos de sus súbditos. Tranquilizado, nos permitió acariciarlo un minuto antes de acercarse al árbol para gatos y limpiar el pelaje negro y liso que nuestras sucias manos humanas habían manchado. Vale, dije, mirando alrededor del grupo. Creo que estamos listos. ¿Empezamos? Mi estómago se revolvía con la mezcla habitual de anticipación y temor. Sabía que los demás sentían lo mismo, pero aún así se movieron para tomar sus puestos, Stephen cogiendo la botella de whisky mientras se iba. Vale, chicos, dije, intentando ignorar la sensación de que algo no estaba bien mientras tomaba el asiento habitual de Shirley. No importaba cuántas veces la sustituyera, nunca me acostumbraría. Si necesitas ir al baño, haz una taza de té, lo que sea, ahora es el momento. Una vez que encendemos las velas, no hay forma de levantarse hasta que se apaguen. Nadie se movió, por supuesto, sabían que debían venir preparados. Pete, ¿te importa? Sacó un mechero de su chaqueta, encendió la vela y se la pasó a Mary. Hizo un bucle completo del círculo hasta llegar a mí. Estamos a salvo en el círculo, dije mientras encendía la vela. No solo por las cosas que nos atormentan, sino entre nosotros. Recuerda, aquí no hay juicio. Escuchar. Sed amables los unos con los otros. Ahora, ¿quién quiere empezar? Miré hacia Pete,
pero él negó levemente con la cabeza, apretando los labios con fuerza. Aún no está listo. No importa. En cambio, me giré hacia Stephen, que carraspeó. Supongo que iré. Le dio la vuelta a la botella entre las manos. Daniele me envió un correo hace unos días. Daniele. La madre de Alfie. Aventuró Daphne en voz baja. Exactamente el mismo. Siempre se pone en contacto en esta época del año. Cuéntame cómo le va. Historia es su asignatura favorita, la estudiará en la universidad dentro de un par de años. Gracias a ti, dijo Mary. Le diste esa oportunidad. Pete, pasando el pulgar por los bordes de su libro, añadió, diste oportunidades a mucha gente. Stephen asintió. Es agradable oír hablar de ello, de la vida que quizá no habría tenido de otro modo. Me alegra recordar que ha pasado otro año desde que lo dejé tirar. Miró la botella, apretando con fuerza su cuello. Pero también es un recordatorio de que ya no soy yo mismo. Que nunca volveré a serlo. Su vela parpadeó y, por un momento, su sombra no era suya. Se alzaba en la pared detrás de él, sus dedos creciendo, afilándose en puntas. El aire se volvió denso a nuestro alrededor. Respirar ya no era un proceso natural y sin pensar, requería un esfuerzo consciente y meticuloso. Detrás de mí, en el árbol para gatos, Ed dejó escapar un gruñido bajo. Miré a los demás por turno. Mary miró fijamente a Stephen, con la mandíbula apretada. Daphne abrazó su osito de peluche cerca del pecho. Las ojeras bajo los ojos de Pete se veían más oscuras que nunca. Girando un poco en la silla, despacio, obligándome a actuar como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo, miré a Ed. Miró fijamente la pared detrás de Stephen, moviendo la cola de un lado a otro. Quizá, la voz de Stephen salió con un tono profundo y áspero, deberíamos pasar a otra persona. Buena idea. Por pura fuerza de voluntad, logré mantener la voz ligera. Parece que necesitas un Strepsil, tío. Mary resopló. Daphne la miró como si hubiera perdido la cabeza, y luego soltó una pequeña risita. Incluso Pete logró sonreír. La sensación opresiva desapareció tan rápido como había llegado. Ed volvió a lamerse las patas. Me toca a mí, dijo Mary, tamborileando el hueso de goma contra su rodilla. El mocoso ha estado causando un lío toda la semana, él. Antes de que pudiéramos descubrir exactamente qué había hecho el pequeño imbécil, la puerta se abrió de golpe. Un joven con gafas nos sonrió desde el pasillo. ¿Es este el grupo de dejar de fumar? Están aquí mañana, dije. Estamos. Otra cosa. Infló las mejillas, decepcionado. Se supone que debo liderarlo. Bueno, vuelve mañana a las 8. Estoy seguro de que lo harás de maravilla. ¿No supongo que podría asistir a tu sesión? Nunca he hecho una de estas cosas antes, me vendría bien algo de experiencia. Mala idea, dijo Mary de repente. Somos un grupo privado, expliqué. Ni siquiera sabrás que estoy aquí, te lo prometo. Cuando entró en la habitación, todos nos apresuramos a disuadirle, hablando al mismo tiempo en el pánico. No puedes. Esto es privado. No sabes. Mary, con la cara tan roja que casi era morada, parecía estar considerando seriamente golpearle con el hueso de goma. No podía. Ninguno de nosotros podía salir del círculo. Todo lo que pudimos hacer fue mirar impotentes como él desestimaba nuestras quejas, cogía una silla de repuesto y la metía en el pequeño hueco entre Daphne y Stephen. El grupo le miró atónito, y luego, al unísono, dirigió sus ojos hacia mí. Maldita sea, Shirley. ¿Por qué criaste niños con sistemas inmunitarios tan débiles? ¿Verdad, Miré al desconocido expectante. Martín, añadió. Ahora estás aquí, Martín, para bien o para mal. Tenemos normas estrictas y esperamos que las sigáis. Por supuesto. Ni se me ocurriría faltar al respeto a vuestro grupo. Me mordí la lengua para no decir que entrar sin invitación había hecho precisamente eso, y en su lugar dije, lo más importante es que ahora estarás aquí hasta el final de la sesión.
Nada de levantarse para ir al baño, nada de pausas para fumar. No te preocupes, interrumpió, sonriéndome radiante. Le sonreí débilmente. En segundo lugar, aquí nos respetamos. Puede que escuches cosas que te suenan extrañas. No es tu lugar interrumpir ni invalidar la experiencia de nadie. Entiendo lo importante que es el respeto, dijo sinceramente. Luego, con un leve tono pomposo colándose en su voz, soy un consejero formado, ¿sabes? La tinta sigue húmeda en tu certificado. Mary estalló. Mary, dije en voz baja, menos una advertencia y más una súplica. Le lanzó a Martín una mirada ardiente que sugería que más tarde tendría una charla con él en el aparcamiento, pero no añadió nada más. ¿Quieres que empiece yo?, preguntó Daphne. Sentí una oleada de cariño por ella. Jugueteaba con las orejas del oso, claramente incómoda, pero seguía intentándolo. Sería encantador, Daphne. Respiró hondo y calmado. Ha sido difícil desde que las noches empezaron a hacerse más largas. El invierno siempre es lo peor. Sabes que tengo muchos otros pequeños berries en casa, cogió al oso por las patas, le hizo bailar un pequeño jig en su regazo. Ayudan. Pero cuando me despierto y lo veo ahí, al pie de mi cama. Ella se estremeció, y cuando volvió a hablar, su voz era poco más que un susurro. Son esos ojos. Cosido, pero aún me mira fijamente. ¿Tenéis todos trastornos del sueño? Martín intervino. No, respondí secamente. Y por favor, no interrumpas. Perdona, Daphne, por favor, continúa. Se oyen historias de cosas como esta, retomó vacilante. La gente ve terrores en la noche. Siempre parecen estar ahí un momento y al siguiente desaparecidos. Todos sabéis que a mí no me funciona así. Cuando aparece, está ahí hasta el amanecer. Siguiéndome por toda la casa. Siempre vigilando. Era un poco más llevadero cuando todavía tenía a Graham. Solía sentarse y ver películas conmigo, coger mi mano en el sofá. Sus ojos brillaban ahora. Al menos en los primeros días. Al final. Vi las manos de Mary apretarse alrededor del hueso. Sabía cómo se sentía. Lógicamente, sabía que no podía culpar a Graham. Se necesitaba un tipo especial de persona para quedarse y lidiar con estas cosas cuando no era necesario, y como todos habíamos aprendido, ese tipo de personas eran escasas y distantes entre sí. Aún así, le odiaba por dejar a su pobre y dulce esposa sufrir sola. Stephen se inclinó hacia Daphne, ofreciéndole su pañuelo. Ella lo tomó con una sonrisa agradecida y se secó los ojos. Escritura creativa, exclamó Martín. ¿Qué? Pregunté. Sois un grupo de escritura creativa, ¿verdad? Tío, ya te han dicho que te calles. ¿Qué tan difícil es?, exigió Mary, señalándole con el hueso. Tiene razón, dije. Por favor, no me hagas pedirte otra vez. Cuando miré a Daphne, negó con la cabeza, apretándole el pañuelo contra la mejilla. Alcé las cejas hacia Mary. Vale, resopló. Iré. Como decía antes, nos interrumpieron tan bruscamente, le lanzó a Martín una mirada fulminante, ha estado causando problemas esta semana. Más de lo habitual, quiero decir. ¿Ha vuelto a meterse en los baños? Pregunté. Sí, literalmente, en este caso. Así fue como acabé con esto. Se tocó el ojo morado. Un cliente borracho entró en uno de los cubículos y el pequeño cabrón asomó la cabeza por el baño. Por supuesto, no es el sitio donde esperarías encontrar a un viejito con un bombín. Le asustó de verdad. Salió corriendo, despotricando y despotricando, golpeando los puños. Dejó escapar un gruñido de insatisfacción. 2 de mis empleados dieron su renuncia esa noche. Se está convirtiendo en un problema. No tenemos problema en contratar, oyen que el pub está encantado y piensan que pueden conseguir una pequeña risa, un poco de susto. Pero en el momento en que les resulta incómodo. Espera, interrumpió Martín. Mary soltó un suspiro pesado. Aquí vamos. ¿Estás diciendo que estás experimentando algún tipo de
No sé, fenómeno paranormal genuino. Cuando la única respuesta de Mary fue una mirada dura, se volvió hacia Daphne. ¿Y tú también? Le dio un leve asentimiento, lo justo para confirmar su afirmación. Martín, interrumpí antes de que pudiera decir algo más, fui muy claro con nuestras reglas. No invalidamos las experiencias de nadie. Pero deberías, no. Se contuvo, levantó las manos en un gesto de arrepentimiento. Tienes toda la razón. Tu grupo, tus reglas. Por favor, continúa. El ceño fruncido de Mary dejaba claro que no tenía intención de retomar donde lo había dejado. Pete y Daphne ignoraron deliberadamente mis miradas. Solo Stephen me miró a los ojos. Carraspeó y sugirió suavemente, quizá te gustaría. De verdad que no lo haría. No cuando Martín ahora se inclinaba hacia adelante, con la mirada intensa y llena de una preocupación nauseabunda. Pero difícilmente podía esperar que los demás se abrieran si yo mismo me negaba a hacerlo. Claro. Me moví en el asiento, cerrando el puño alrededor del llavero. Sí. Bueno, todos sabéis cómo empezó. Martín no está familiarizado con la historia. Podría haber atacado a Stephen si no estuviera tan seguro de que no tenía intención de torturarme. El resto de nosotros estábamos contentos de mantener nuestras experiencias dentro de nuestro pequeño círculo, pero él seguía teniendo un toque de predicador. Y se centraba en advertir al público general sobre los peligros que conocíamos íntimamente, aunque le tacharan de loco por sus luchas. ¿Si no te importa? Para nada. El sentimiento no era del todo convincente entre dientes, pero era lo mejor que podía decir. Cuando era niño, solíamos ir de vacaciones a la playa. Obligué mis dedos a despegarse y levanté el llavero. Aquí, para ser exactos. Martín entrecerró los ojos mirando el llavero, su sonrisa apareció demasiado rápido. Tiene una pinta preciosa. Era un agujero de mierda. El olor a patatas fritas grasientas me volvió a la memoria con los años. Recordaba el cielo que siempre parecía gris pizarra, incluso en verano, y el frío mordisco del agua del mar en mis muslos. Podía sentir la moqueta mohosa de la sala de juegos bajo mi mejilla, los brazos de papá rodeándome y abrazándome contra su pecho después de que me quedara dormida. En algún lugar detrás de él, mamá y Becca discutían sobre su forma de vestir o cómo parecían estar pegados sus auriculares. O cualquier otra pieza de rebeldía adolescente en la que mi hermana se había metido para hacerle la cabeza a mi madre. Sonreí a pesar de mí misma. Pero tenía sus puntos buenos. Arcadas. Fish and chips junto al mar. Ese tipo de cosas. Fuimos cada año hasta que perdimos a mi padre. Mamá no pudo afrontarlo después de eso. El año después de su muerte, ella nos llevó a otro sitio, a una vieja cabaña en ruinas en medio de la nada. Eso debió de ser muy difícil, dijo Martín con tono sombrío. La interrupción en la rutina después de SHHHH, siseo Mary. Ignorando la interrupción, seguí adelante. No había mucho que hacer allí a menos que te gustara mirar árboles o jugar a juegos de mesa con piezas que faltan. Mamá pasó mucho tiempo durmiendo. Eso nos dejó a mí y a Becca, mi hermana, para entretenernos. Becca estaba pasando por una fase, como decía mi madre. Eso era quedarse corto. Sus discusiones podían durar horas, siempre terminando con Becca cerrando la puerta de su habitación tan fuerte que los objetos de mis estanterías vibraban. Estaban constantemente peleados. Incluso empezó a enfrentarse a papá antes de que muriera. Pero siempre tenía tiempo para mí. Yo tenía 11 años en esas últimas vacaciones, y Becca 16. Los hermanos mayores de mis amigos no querían saber nada de ellos, eran demasiado mayores, demasiado guays, para ser vistos en compañía de niños. No Becca. Aún así, me ayudaba con los deberes y amenazaba con darle una bofetada a cualquier niño que me diera problemas. Me quedé un poco impresionado con ella. Así que cuando me dijo que había una forma de volver a ver a papá y me pidió ayuda, acepté. Nos fuimos a la cama esa noche y esperamos hasta oír a mamá roncar.
La mezcla de emoción y terror helador me golpeó, tan fuerte ahora como lo había sido hace más de 20 años, cuando me acurrucaba bajo la manta, esperando el suave crujido de la puerta y el susurro de Becca convocándome. Seguía Becca al bosque, y luego. ¿Qué? Mis recuerdos de aquella noche estaban fragmentados, como un álbum de fotos al que alguien le había cogido unas tijeras. Cerré los ojos con fuerza, presionando los nudillos con fuerza contra ellos mientras intentaba recordar. Había un libro viejo, grueso, encuadernado en cuero. Dios sabe de dónde lo sacó. Lo robó, conociendo a Becca. No estaba en inglés, lo recuerdo porque ella leyó en voz alta. Flexioné el dedo índice de mi mano izquierda, mirando hacia abajo la fina cicatriz blanca que recorría su longitud. La mano de Becca había sido suave al sujetar la mía. Perdona, pequeña, susurró mientras levantaba el cuchillo. Solo necesito unas pocas gotas. Me sacó sangre. Las llamas danzaban detrás de mis ojos. La dejó caer en el fuego. Cuando llamó, algo le respondió. Ojos rojos atravesando la oscuridad. Un gruñido tan profundo que reverberaba en mis huesos. Pero no fue papá. Me dijo que corriera. Recordaba ramas azotando mis mejillas, el pecho ardiendo mientras mis pulmones intentaban desesperadamente tomar aire. Sí. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que alguien me puso un pañuelo en la mano. Lo tomé sin levantar la vista. Mirar a cualquiera de sus ojos era más de lo que podía soportar, la vergüenza era demasiado profunda. Hiciste lo correcto, dijo Mary con firmeza. Si no la hubieras escuchado, también te habrían llevado. ¿Ocupado?, preguntó Martín. Daphne me ahorró tener que responder. Becca desapareció esa noche. Su madre llamó a la policía, registraron el bosque, nada. ¿Crees que alguien la secuestró? Algo se la llevó a ella, respondió Mary con un tono que no admitía discusión. Martín o bien no se dio cuenta de la advertencia, o decidió ignorarla. No quiero faltar al respeto a tu hermana, pero parece que estaba preocupada, discutiendo con tu madre, llorando a tu padre. ¿No podría haberse escapado? Parece que tienes un malentendido, dijo Stephen. Es decir, que fue un incidente aislado. No lo era. Todos hemos vislumbrado a esta bestia. Por milésima vez, envié una oración silenciosa de agradecimiento a mis amigos. La primera vez que volvió, un año después de la noche en que Becca me llevó al bosque, estaba solo. Me quedé paralizado en la cama mientras sus ojos rojos me atravesaban la oscuridad, temblando cada vez que emitía otro gruñido. Mirar a sus terribles ojos casi me costó la cordura, pero no me atrevía a apartar la vista, apenas parpadeé, seguro de que saltaría si le daba una oportunidad. Había superado los siguientes aniversarios en la cama de mi madre, aferrada a su brazo mientras dormía el profundo sueño de los medicados. Cuando me fui de casa, pasé esas noches en iglesias. Finalmente, encontré un grupo de amigos dispuestos a sentarse en vigilia conmigo. Martín intentó levantarse de su silla y fue recibido inmediatamente por un coro de «no» desde todos los lados. Pálido, volvió a caer. En cambio, buscó mis ojos, su mirada llena de compasión. De verdad siento lo que pasó. Perder a tu padre, luego a tu hermana, y a tan corta edad. Pero. Dudó, jugueteando con los puños de su jersey, antes de parecer tomar una decisión. Los monstruos, como lo que mencionas, no existen. Lo sabes, ¿verdad? Respiré hondo e hice todo lo posible por mantener el tono calmado mientras respondía, ¿entonces cómo lo explicas? Duelo. Trauma. Pueden hacerle cosas extrañas a una persona. ¿Y el hecho de que todos lo hemos visto también?, preguntó Stephen. Martín giró en su asiento para mirarle. Los delirios y alucinaciones grupales son fenómenos documentados, especialmente en grupos muy unidos que comparten un sistema de creencias. Mary resopló, abrió la boca para replicar, pero antes de que pudiera. Grifo. 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 Todos nos quedamos paralizados, excepto Martín. Era vagamente consciente de que seguía exponiendo teorías, ganando fuerza. Pero mi atención estaba completamente en los golpecitos que venían del otro lado de la ventana.
Sabía que no debía mirar, pero no pude evitar escuchar. Los demás, los miembros, palidecían. La cara de Pete tenía poco más color que la de un cadáver. Al otro lado de la sala, un profundo gruñido se formaba en la garganta de Ed. ¿Qué hago? Shirley lo sabría, maldita sea. Miré de cara a cara y vi reflejado mi propio pánico allí. Stephen nos rescató. Joven, entiendo que hayas oído cosas que van en contra de tu visión del mundo. Había un temblor innegable en su voz, pero siguió adelante. Es difícil. Lo entiendo. Eso no justifica tu grosera inconcebible. Solo pedimos respeto. No has conseguido darnos eso. No quiero faltarte al respeto. Martín se llevó una mano sincera al corazón. Pero no existen los fantasmas, los duendes ni las cosas que hacen ruido en la noche. Tales creencias provienen de la enfermedad. Grifo. Ed empezó a gruñir de verdad ahora, un sonido bajo y gutural que se elevó para llenar los huecos de la habitación. Mary abrió la boca, pero Stephen levantó un dedo para detenerla. En algunos casos, eso es cierto. No en otros. Desde luego, no en la nuestra. Hay medicación que puede ayudarte, insistió Martín. Terapias. Esta es nuestra terapia, dijo Stephen con frialdad. No es una ilusión compartida. Solo te va a empeorar. Necesitas. Grifo. Martín giró la cabeza hacia la ventana cerrada. ¿Oyes eso? No, dijo Stephen. Pero ya hemos oído suficiente de ti. Grifo. Ahí está otra vez. Seguro que puedes oírlo. No sabemos de qué hablas, dije. Tu gato sí. Señaló a Ed, que ahora estaba de pie, con las garras clavadas en la tela bajo sus patas, los ojos fijos en la ventana. Viene de allí. No. Gritamos al unísono mientras él se levantaba de su asiento una vez más. Volvió a caer con un golpe. Mientras miraba de una persona a otra, la comprensión se reflejó en su rostro. ¿Crees que es algún tipo de monstruo, verdad? Silencio salvo por los golpecitos. Voy a ir allí. Por favor, no, susurró Daphne. Y mostrarte que no hay nada que temer. Será tu fin, maldito tonto, dijo Mary. Martín se levantó. Stephen se sobresaltó instintivamente, como si fuera a ir tras él. Se detuvo en el último momento, agarrándose al asiento de su silla para anclarse en su sitio. Martín, su voz era baja y urgente ahora, he participado en decenas de exorcismos en mi vida. He visto cosas que han llevado mi fe al límite hasta el punto de romperse. Todo lo que he visto, toda mi experiencia, me dice una cosa, si vas allí, morirás. ¿Por qué arriesgarse?, dijo Mary. Si hay la más mínima posibilidad de que tenga razón, estás jugando con tu vida. La mirada que Martín le lanzó fue suave y llena de lástima. Si sigo el juego con esta ilusión, solo te estoy haciendo daño. Salió del círculo. Con cada paso que daba, le suplicábamos, rogándole que volviera, que se sentara en la seguridad del círculo. Cuando llegó a la ventana y se dispuso a subir la persiana, Pete me rodeó la muñeca con una mano temblorosa y negó con la cabeza. Asentí en señal de reconocimiento. Es demasiado tarde, murmuré, y cuando los demás seguían gritando a Martín, alcé la voz hasta gritar. Es demasiado tarde. Solo no mires. Cogí la mano de Pete por un lado y la de Stephen por el otro. Un momento de vacilación, en el que sus rostros pasaron por negación, furia y, finalmente, resignación impotente, antes de que los demás les hicieran lo mismo y se unieran de las manos. ¿Cómo coño ha pasado esto?, escupió Mary. Bajamos la mirada al suelo. Silencio ahora, salvo por los maullidos de Ed, y debajo, el suave clic de la ventana abriéndose. Hola. Martín llamó. Luego, mira, no hay nada ahí. Debieron de ser las ramas de la O. Las uñas de Pete se clavaron en mi piel. ¿Estás bien? Un leve temblor se coló en la voz de Martín. Pareces. Creo que se dio cuenta de su error al final. Se oyó un golpeteo, como si hubiera intentado echarse hacia atrás y cerrar la ventana de golpe,
solo para quedar enredado en las persianas. Creo que intentó gritar. Solo logró inhalar bruscamente, un gemido ahogado. Siguió un fuerte golpe, como pies golpeando el suelo sin encontrar apoyo. Luego silencio, excepto Ed. Sus chillidos se habían apagado hasta convertirse en un gruñido continuo, bajo y lleno de advertencia. En cuanto a nosotros, los supervivientes de otra noche mortal más, solo pudimos permanecer en el círculo, atrapados allí hasta que las velas se consumieron. No me atreví a levantar la vista, pero podía oír el suave susurro de Daphne y a Pete murmurando algo ininteligible entre dientes. Por fin, las velas empezaron a apagarse. Cuando la última llama se apagó, Pete se levantó de un salto y corrió tan rápido como sus temblorosas piernas le permitieron hasta el armario de almacenamiento. Daphne le siguió, con los brazos fuertemente alrededor de su cintura. Cuando se giró para cerrar la puerta tras ellos, vi que tenía las mejillas mojadas. «Perdona», murmuró. «Simplemente no puedo». Eso nos dejó a mí, Mary y Stephen para lidiar con las consecuencias. Los dedos de Mary habían perforado el hueso de goma, y Stephen parecía como si no hubiera tenido que luchar contra el impulso de abrir su botella con tanta fuerza en años. Pero cuando miré sus caras, vi que estaban resueltas. A la de 3. Yo sugerí. Cuando ambos asintieron, les recordé, no miréis por la ventana. Conté atrás. Miramos al unísono. Martín yacía medio desplomado por la ventana. Algo se alzaba más allá de él, mirándonos desde fuera. Nuestros ojos bien entrenados se negaban a verlo. Si cierro esa ventana, puedes mover él. Mis labios se negaban a formar la palabra, cuerpo, pero lo entendían. En ello, jefe, dijo Mary. Fueron primero, Mary liderando el camino con la boca apretada en una línea sombría. Agarrando cada uno una de las piernas de Martín, jadearon. Se liberó de la ventana y cayó al suelo con un golpe desagradable. En cuanto estuvo libre, me acerqué. Por un momento terrible, mi brazo se negó a moverse, me quedé paralizado, atrapado por el miedo a que unos dedos fríos se enroscaran en mi muñeca cuando intentara alcanzar la ventana. Han hecho su parte, me decía a mí misma. Ahora te toca a ti. Al alcanzar el pomo, vi a la mujer de pie fuera, quieta, silenciosa, a pocos metros. Dejé que mis ojos se desenfocaran, sin dar señal de que la hubiera visto, salvo el latido de mi corazón, que estaba seguro llenaba toda la habitación. Cerré la ventana de golpe y luego cerré las persianas sobre su terrible figura. Solo entonces me permití respirar hondo mientras me giraba para inspeccionar nuestro siguiente problema. Las únicas señales externas de daño eran los riachuelos de sangre que se escapaban de los oídos de Martín, escurriendo hasta manchar los hombros de su jersey. Eso, y sus ojos. Eran anchos y vidriosos, congelados por el horror que había presenciado, lo último que presenciaría. «¿Qué vamos a hacer con él?», dijo Mary, con voz cortante. «¿Llamamos a la policía? ¿Y decirles qué?», pregunté. «No lo sé». Se encogió de hombros. ¿Podríamos decir que se desplomó? ¿Y cómo explicamos por qué esperamos horas antes de pedir ayuda? Me abracé a mí misma, temblando. Empezarán a indagar en lo que hacemos aquí, y luego, lo siguiente que sepas. Acabamos encerrados en algún hospital, concluyó Mary. En el mejor de los casos, murmuré. Lo arreglaré, dijo Stephen. Estaba mirando el cadáver de Martín, con el rostro pálido y sudoroso. Eso podría ser peligroso, advirtió Mary. Puedo con ello, dijo con brusquedad, pasándose una mano temblorosa por la boca. No lo habría sugerido de otra manera. Dudé. ¿Quieres compañía o prefieres que nosotros? La privacidad es preferible. En el árbol para gatos, Ed finalmente se había quedado en silencio, pero dirigió sus ojos como lámparas a Stephen, moviendo la cola. Mientras guiaba a Mary al armario de almacenamiento, Stephen nos gritó con voz ronca, trazado una línea de sal. Por si acaso. Nos deslizamos dentro, hasta donde Daphne y Pete nos esperaban, con el brazo apretado alrededor de su hombro. Nos miraron, leyeron nuestras miradas serias y apartaron la vista rápidamente de nuevo. Cuando me giré para cerrar la puerta, vi a Stephen de reojo,
su mandíbula se desafló, cayendo hasta el pecho, mientras sus dientes se afilaban en colmillos. Avanzó hacia Martín, sus manos con garras agarrándolas. Cerré la puerta de un portazo y alcancé la sal.